Bueno, hola a todos. El día de hoy les traigo un video en el que quería enseñarles a todos los que estén interesados en aprender a programar cuáles son los pasos que deben realizar para poder hacerlo. Programar realmente es un mundo muy interesante y hoy en día todas las empresas del mundo necesitan programadores sin importar qué función entres a ejecutar dentro de esa empresa. Personalmente yo me formé a temas más de producción, financieros, pero la programación ha sido una herramienta que me ha ayudado en todo mi camino y que siento que todo el mundo debería manejar, así sea en un nivel básico. Si estás realmente interesado en programar, te invito a ver este video. Si estás también interesado en que yo siga, acá voy a enseñar lo básico de la programación, lo primero que debes saber, las nociones esenciales, en qué consiste programar, qué herramientas utilizamos, si es muy costoso o si realmente no requiere tanta inversión de dinero. Pero si quieres que yo continúe sobre esta línea, depende completamente de ustedes. Denle apoyo al video, compártanlo, denle me gusta, háganlo llegar a diferentes personas para que yo pueda expresarle más este aprendizaje a la mayor cantidad de personas. Entonces, bueno, sin más rodeos, voy a empezar diciéndoles un poquito, digamos que las aplicaciones de la programación, hoy en día estamos en una época digital, casi que para todo lo que hacemos, sin importar en qué función nos desempeñemos, usamos un computador, usamos un celular, usamos cualquier dispositivo de hardware y todo hardware se soporta de diferentes softwares y con que tú sepas programar, la mayoría de estas herramientas se basan en los mismos softwares. Entonces, si tú aprendes ciertos lenguajes, que ya hablaré un poco más de los lenguajes, vas a poder programar en diferentes aplicaciones sin necesidad de ser experto en esa aplicación en particular. Hay diferentes aplicaciones. Hay gente que le gusta programar porque quiere diseñar juegos, porque quiere modificar sus propios juegos. Hay herramientas para hacerlo y el primer paso es aprender a programar junto con otras cosas, porque si ya te metes al mundo de los videojuegos, ya te metes en temas de diseño, ya te metes en temas de animaciones, pero básicamente la programación va a ser una herramienta que te va a ayudar mucho en temas empresariales y financieros. Todo el mundo de todas las empresas, y como lo he mencionado en videos anteriores, todos usan Excel y Excel con código permite automatizar muchas cosas. Cualquier aplicación de gráficos, diseño de herramientas de postear cosas en Internet, de bases de datos, de sistemas de información, utilizan software de programación. En cuanto a otro término, ya a los que les interesa más cómo funcionan las transacciones bancarias, cómo funcionan los pagos virtuales, cómo funciona pues digamos que las bases de datos de Big Data, toda esta parte también es importante. Y ya un poco el lado oscuro de esto es cómo invadir sistemas de información, cómo invadir bases de datos, lo que es la encriptación, lo que es pues el hackeo. ¿Listo? Entonces hay diferentes ramas, hay diferentes estructuras por las que pues se puede uno mover, y eso es lo más interesante. Cuando tú aprendes las bases, tienes la libertad de decir qué enfoque le quieres dar a tu programación y a tu forma de ejecutar código. Entonces, ya entrando un poco más en detalle, les voy a contar un poquito qué es lo que una persona necesita si quiere empezar a programar. Este video va a ser un poquito largo, pero voy a contar todas las nociones principales que tienes que saber. Entonces, lo primero que tienes que saber es que la programación se basa en diferentes lenguajes. De acuerdo a los lenguajes, vas a tener ciertas ventajas y ciertas dificultades de acuerdo a cuál sea tu objetivo y a lo que quieras lograr. Al final, son solo lenguajes, es lo mismo que en la comunicación. Puede que yo hable inglés y otra persona español, pero el objetivo final es la comunicación. Se puede lograr con distintos lenguajes esta comunicación. Sin embargo, lo que digo, van a haber unos que van a tener más ventajas que otros de acuerdo a cuál sea tu objetivo final. Entonces, el lenguaje es la forma en que está estructurado el código, en la forma en que tú le hablas a tu computador para que él transforme esa información en unos y ceros y haga las acciones que tienes que ejecutar. Entonces, los más comunes y los que yo recomiendo para principiantes son lo que viene siendo Visual Basic C++ y lo que viene siendo Java. Esos son los dos lenguajes que uno como principiante aprende, como los que son más útiles y que requieren menos inversión de tiempo, tanto porque son más fáciles de aprender, como porque ya de por sí vas a tener mucha aplicación para después meterte en cosas un poco más avanzadas. Entonces, es muy interesante porque de acuerdo al lenguaje que decidas, hay aplicaciones y hay herramientas que te van a ayudar a practicarlo y aprenderlo. En cuanto a plataformas para practicarlos, hay una buena noticia y es que son gratis. La mayoría de practicar y aprender programación es muy barato, no requieres gran inversión. La inversión más grande que vas a tener que hacer es
si sientes que tienes falencias en análisis lógico o si sientes que si necesitas aprender más en detalle los primeros pasos, ahí de pronto tengas que hacer un poquito más de inversión, pero en cuanto al software, normalmente son open source. Que sea open source quiere decir que es totalmente gratuito, los programadores diseñan sus códigos y los suben en diferentes librerías para que tú los puedas utilizar en tus códigos y así crear más comunidad. Entonces es una comunidad muy chévere porque no lo hacen buscando algo a cambio, básicamente crean más contenido y te agradecen devolviéndote contenido. Es lo mismo que los que modifican juegos que lo hacen gratis sin pedir nada a cambio. Entonces es una comunidad muy chévere y los que yo más recomiendo es de acuerdo a lo que te quieras enfocar. Entonces, si tu enfoque porque quieres aprender a programar es porque quieres hacer un videojuego, yo te recomiendo plataformas como Java. Java es una plataforma de código libre que está diseñada para crear aplicaciones. Entonces, no solamente juegos, los típicos juegos que ves cuando buscas en internet juegos gratis, casi todos están hechos con Java y la razón es porque permite mucho más agilidad a la hora de diseñar este tipo de aplicaciones. Y si ya quieres algo un poco más empresarial, yo te recomiendo empezar por Excel, porque Excel tiene su propio programador integrado que es Visual Basic. Y básicamente es muy práctico, muy fácil de usar y te va a servir en la mayoría de empresas que todas usan Excel y lo vas a usar más para cosas empresariales, lo vas a usar más para automatizar hojas de cálculo o lo vas a usar más para interactuar con bases de datos pequeñas, muy pequeñas, máximo, con pequeñas me refiero que Excel trabaja adecuadamente con máximo 40,000 líneas, ya a partir de ahí empieza a ser un poco no fiable. Pero básicamente es muy bueno en ese sentido y para ya un nivel más avanzado que puedes empezar por ahí, pero no lo recomiendo es empezar con Python. Python tiene una variante que se llama Python Spider y es totalmente gratuito y es para trabajar con bases de datos ya más grandes. Entonces ya estamos hablando de Big Data, estamos hablando de interacción entre tablas y bases mucho más grandes. Ya si usas SAP, por ejemplo, Python puede ser un gran complemento. Y pues básicamente esa es como la recomendación, pero si empiezas con Python, sí vas a tener que invertir un poco más de dinero en un curso virtual de algún experto que dicte el curso, porque sí requiere un poco más de atención al detalle y requiere un poco más de cuidado, básicamente, pero todo se puede. El otro mensaje que quiero expresar sobre la programación es que requiere mucha dedicación y creo que va a ser lo más importante y es como lo que más quiero resaltar, es que a principio cuando uno nunca ha visto un código, la primera vez que lo mires se va a ver muy complejo, se va a ver muy inalcanzable, se va a ver muy difícil de hacer, pero realmente programar no es tan difícil, depende de las horas que tú le dediques. La mejor forma de aprender programación es echándole horas, muchas horas, porque, y es como en todo, entre más tiempo tú le dediques a algo, más experto te vas a volver. Si no estás dispuesto a dedicar muchas horas frente a un computador practicando código, buscando ejercicios, buscando aplicaciones para diseñar, buscando diferentes herramientas, va a ser muy difícil que aprendas, va a ser muy difícil que aprendas a programar, va a ser muy difícil que lo hagas bien y no te vas a volver experto. De pronto solo aprenderás las nociones básicas. Este video solamente busca provocación. Digamos que si realmente quieres aprender a programar, yo te recomiendo un curso complementario. Yo mismo puedo empezar a diseñarlo si ustedes están interesados. Al mismo tiempo, pues en este video también les quiero dejar como unas nociones básicas de cómo funciona un código. Ahorita se los voy a mostrar en Excel. Pero sí, digamos que parte muy importante de esto es la dedicación que ustedes le echen y las horas que le echen a hacer estas cosas. También lo que quiero hacer es, mientras están viendo este video, me van a ver a mí diseñando código. Creo que me parece válido que vayan viendo cómo uno va estructurando y lo fácil que realmente es hacer tu primer código. Entonces, vas a ver eso que estoy diciendo. Pues lo que les quiero dejar es, primero, les voy a dejar en la descripción un par de cursos que les pueden servir para empezar. Y segundo, les voy a decir cuáles son las nociones básicas que tienes que tener en cuenta antes de empezar a programar. Entonces, antes de empezar a programar, debes saber que un código tiene una estructura. Entonces, ¿cómo funciona un código? Imagínense pequeños paquetes de datos. Entonces, imagínense paquetes en donde tú vas a meter información.
en donde el código lo que va a hacer es, va a empezar arriba del paquete, va a ejecutar todo lo que está dentro de la caja y apenas se acabe la caja, el código se acaba. Entonces tú entras todo lo que tú quieres que el código haga en un pequeño espacio. ¿Cómo lo haces? Eso es lo que se llama en programación subrutina. Entonces cuando tú veas una subrutina, es un paquete de información que tú lo estás condensando en un código y eso es lo que va a ejecutar va a ser como el guión que va a correr tu código. Una vez, para cómo armas ese paquete adentro, yo me baso en una estructura que yo la llamo de 3 pasos. El primer paso es leer, el segundo paso es ejecutar y el tercer paso es imprimir. Cuando yo hablo de leer, hablo de qué información yo necesito para que mi código se ejecute. Es decir, qué le tengo que dar yo al código para que procese. Si yo voy a hacer un código que hace una multiplicación, pues le tengo que entregar el número 1 y el número 2, que voy a multiplicarlos entre sí, y eso es lo que yo necesito para que el código haga lo que yo le estoy pidiendo. Una vez yo hago eso, yo necesito ejecutar la multiplicación. Eso es lo que yo llamo pues, la ejecución. ¿Cómo hago que el código coja este primer número que leyó, este segundo número que leyó y que me los multiplique entre sí? Y la tercera parte, que es la de imprimir, es cómo hago que mi código le devuelva al usuario el resultado de esa multiplicación. Así como él me entregó el número 1 que quería multiplicar y el número 2 que quería multiplicar, ¿cómo hago yo para devolverle ese resultado que me está pidiendo? Entonces, eso todo entra dentro de la cajita. La cajita primero va a leer la información, después va a ejecutar la multiplicación y después me va a entregar el resultado de esa multiplicación. Así funciona un código. Es una estructura así de sencilla. Y créanme, es muy sencillo. No les estoy hablando en japonés, es algo muy fácil de hacer. Lo van a ir viendo mientras hago el video. ¿Qué más les recomiendo yo? Hay una serie de cosas que se llaman variables. Las variables van a ser lo más importante en el código. Primero, porque les permite tener un código organizado. Y segundo, porque es la forma en la que ustedes guardan información. Una variable es una cajita chiquita, es como un almacenamiento donde ustedes van a guardar la información de un tipo. Entonces hay información de diferentes tipos. Con eso me refiero a ustedes pueden guardar números, pueden guardar texto, pueden guardar letras, pueden guardar una condición, digamos si algo es verdadero o es falso. Y va a ser muy importante que ustedes guarden toda la información en variables. ¿Listo? Entonces, digamos que esas son las nociones básicas de hacer código. Espero que esto les sea útil. Digamos que explicando un poquito una parte del código que yo hice es básicamente programar es coger una serie de cosas, ponerle ciertas condiciones y entregar un resultado. En el código vieron cómo yo hice que, digamos, si la persona pone sí, que haga una cosa, y si la persona pone no, que el código ejecute otra cosa diferente. Entonces, esos condicionales es básicamente lo que se dedica un programador. Y ahora pasémoslo a un juego. Si ustedes están diseñando un juego de texto, por decirlos así, en el juego cuando les dan la opción de, cuando les dan múltiples opciones para escoger en un videojuego de diálogo. Eso es así, es lo mismo, es una condición que si se cumple, se va a ejecutar una línea de texto, si no, se va a ejecutar otra línea de texto, y si no se cumple ninguna de las dos anteriores, se ejecuta una tercera línea de texto. Así funciona todo, y en este sentido minimalista, más pequeño que estamos viendo en este momento, funciona el código a gran escala. Si ustedes aprenden lo básico, ustedes ya tienen lo suficiente para poder ir avanzando al siguiente nivel. Básicamente eso era lo que tenía para hoy. Espero que les haya gustado. Si quieren que continúe, recuerden, háganmelo saber en los comentarios, compartan, suscríbanse, denle like, y yo prometo que si el video tiene suficiente apoyo, yo continuaré con esta serie de ejercicios. También, pues, nada, agradecerles a los que ven mis videos, a los que están ahí, porque este es un proyecto, pues, que hasta ahora está empezando y espero podamos llevarlo muy lejos. Entonces, gracias a todos y espero tengan una buena tarde. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Better off. I am wicked, you're insane. But I wouldn't have it any other way. If we're knocked out, we'll go
the distance, pound for pound. We're a perfect match, pulling punches. But toe to toe, we're always on the road.